Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Así comenzamos, retomamos este programa de vida, historias en primera persona. En este caso, un vecino como Jorge Culazo, una persona nacida en General de Valle y realmente con una vida en lo personal y en lo comercial interesante, estudia en la Escuela de la Armada, un recorrido en su vida importante. También nos habla, aparte de su vida personal, también nos habla su opinión, o nos dice su opinión con respecto a lo que pasa hoy, comparado un poco con lo que tiene que ver el ayer de nuestra localidad y en nuestro país. Así que estas historias creo que sirven para que cada uno, cada hombre, cada individuo de nuestra zona, de nuestra localidad y la zona, se manifiesten, en este caso contando o diciendo lo que le parece, cómo hay que encarar una situación en un pueblo como el nuestro. Así que espero que disfrute la nota y la vamos a compartir a partir de este momento. Retomamos las historias de vida en primera persona y una persona que está vinculada va a hablar de su vida en particular y también su vida comercial en Levalle, va a hablar de su familia. Hay un recorrido de Jorge Culazo que bastante. Yo no sé si nos va a alcanzar 30 minutos, pero por lo menos vamos a hacer un recorrido para que esto también quede archivado en la historia de nuestro pueblo. Ante todo, Jorge, gracias por atendernos. No, gracias a vos por venir a recordarnos las historias viejas de Levalle. Bueno, Culazo suena italiano, ¿no? Sí, sí, italiano del norte, del pueblo de Cuneo, de la provincia del pueblo de Saluzzo de la provincia de Cuneo, del norte de Italia. ¿Vos, a tus abuelos vinieron de allí, los conociste? Mis abuelos vinieron de allá, lo que pasa es que yo siempre también digo, mi abuelo vino tan desesperado de pasarla mal en Italia, como venían la mayoría, ¿no? Que él no se consideraba italiano, él decía que a él Italia lo echó, o sea, él nunca quería hablar de Italia. ¿En qué año se vino? Él se vino a los 14 años, creo que llegó acá y debe haber sido por ahí por el 14, el 12, Mira. Y se vino solo, sin familia, sin nada. Por eso yo también critico a los jóvenes de hoy que dicen que acá no tienen trabajo. No. Yo digo, antes se buscaba el trabajo, es decir, el trabajo hay, lo que pasa es que hay que moverse a veces, no siempre uno puede hacer lo que a uno le gusta, a veces hay que hacer lo que surge. Claro. Pero lamentablemente esa cultura del trabajo que tenían nuestros abuelos se perdió también. Claro, por ahí decimos también gracias a toda esa gente, digamos, emigrante que vino, que nos enseñó un poco la cultura del trabajo. Claro, vos sabés que tenemos una polémica a veces con gente que dice, viste, que la delincuencia o la droga son culpa de la falta de trabajo, de la falta de educación. Yo digo, nuestros abuelos venían de Europa sin saber hablar castellano, la mayoría sin la primaria hecha, o sea, con unos conocimientos muy rudimentarios, pero tenían fundamentalmente los principios morales que les habían inculcado a su vez sus padres, y como decimos, la ética del trabajo. Ellos venían aquí y sabían que había que trabajar, no había otra, había que trabajar. Y entonces no se les ocurría salir a robar porque si somos pobres y tenemos que salir a robar. No, robar era una vergüenza insoportable para una familia. O sea, el que tenía un familiar ladrón no lo podía entender así. En cambio, hoy prácticamente se hizo casi una tradición, una costumbre, una gracia. La verdad. Entonces, lamentablemente, ese mal ejemplo cunde, porque los jóvenes ven, como yo digo, antes había eso que yo le llamo la sanción moral, la sanción social, que era, hablando entre nosotros, por ejemplo, un muchacho borracho en un baile y una chica no salía a bailar con un borracho. Hoy en día es al revés, es casi que no salen a bailar con el que está fresco, no con el que está borracho. Entonces, todo eso hace de que uno diga, qué sé yo, estoy actuando bien porque estoy yendo contra la corriente. Claro. La corriente, lamentablemente, hoy en día es esa, es ¿quién no se drogó? Es un tema para el tercer bloque, prepárate. Pero hablame un poquito de esa infancia tuya. Digamos, a ver, llegan tus abuelos, nace tu viejo, digamos. Claro, mi abuelo llegó y, bueno, primero trabajó en diversos oficios hasta que entró al ferrocarril. Y fue maquinista, lo que ellos le llamaban, yo no conozco mucho, pero creo que era maquinista de segunda, es decir, él manejaba trenes de media distancia. Y cuando estaba designado, no sé cómo se puede decir, en Jovita, ahí se casó, tenía familia, ahí nació mi viejo,
y una hermana. Y se fueron a vivir a la Boulaye para que mi viejo estudiara, y hizo el colegio industrial, todo en la Boulaye. Fue la segunda promoción que egresó del colegio, que en ese tiempo era ¿cómo es que se llamaba? Escuela de Artes y Oficios. Y él egresaba con el título de maestro tornero. Y mi viejo de ferrocarril no quiso saber nada, así que se fue a Buenos Aires, allá la conoció mi mamá, se casaron, y bueno, después de algunas vueltas, en el año 1960 vinimos a Levalle, yo tenía 4 años. ¿Tu apellido de tu mamá? Mi mamá es González. González Beck. Es decir, ¿Pariente de algún González de aquí? No. De los González de la Boulaye, sí, en la Boulaye había montones, hubo un comisario general, hubo mucha gente. ¿Qué te iba a decir ahora se me hizo la nube, la laguna. No, de que el abuelo de mi mamá era Beck, era inglés. Él había venido de Inglaterra con la familia, o sea, él vino también muy chiquito. El padre de él había venido a trabajar a los primeros ferrocarriles. Es decir, fueron familias de ferroviarios de toda la vida, todos maquinistas. Y tu viejo se viene acá a Levalle y bueno, ahí se casa y naces vos y tenés algún hermano. Mi viejo vino a Levalle por una razón especial, porque la madre de mi papá era Anguilante de apellido. O sea, era hermana del padre de Queco, del padre de Hugo Anguilante. Es decir, tenía familia acá. Y él, con el problema que se le estaba agudizando a la vista, ya la vida en la ciudad se le hacía casi imposible. Entonces vino a Levalle, pusieron un taller a medias con Queco en lo que hoy es el galpón que tiene Fondelo. Sí. Ahí estaba el taller. Después, bueno, se separaron, mi viejo se abrió por su cuenta y siguió trabajando de ahí en adelante siempre solo. ¿En qué año abrió digamos, la hidráulica? ¿En qué año se abrió así frente a la escuela? Yo empecé a trabajar en hidráulico cuando salí de la Marina en el año 74. Empecé a trabajar, cuando salí de la Marina fue así la historia. Yo salí de la Marina y entré, fui a Del Fabro a aprender a arreglar amortiguadores y gatos. Y después por una iniciativa, por una inquietud de Chitín Valerdi, que fue el que se le ocurrió que no había nadie en Levalle que arreglara hidráulicos, y por unos contactos con Boscato, que había sido gerente de banco acá y era íntimo amigo de los dueños de la fábrica Venturi, conseguimos que yo fuera a hacer un curso a Córdoba y estuve 6 meses trabajando en Venturi y ahí empecé a trabajar en hidráulico. Jorge, en realidad yo quiero apuntar a esto. Tu viejo comercialmente, digamos, cuando empezó con el Queco, ¿cuántos años entonces de comercio tienen? Nosotros arrancamos con la tornería. Porque vos seguiste. Claro, mi viejo arrancó con la tornería en el año 60. Claro. O sea, desde ahí hasta acá siempre ininterrumpidamente hubo algún culazo. Sí, siempre hubo algún culazo que tuvo que poner la cara. Mira vos. Y vos estuviste trabajando allá hasta un buen tiempo, digamos, ¿cuánto hace que viniste aquí? En el 90 nos trasladamos acá. Claro. Con mi viejo, que desgraciadamente estuvo muy pocos meses acá y falleció. Claro. Pero sí, son muchos años. Bueno, ese Jorge que andaba correteando por todos lados, ¿cómo fue tu infancia, tu niñez, digamos? Mi infancia yo creo que fue como la de la mayoría de los chicos de aquella época, o sea, una infancia con total inocencia. Nosotros, como yo digo, vivíamos ajenos a la realidad, como pienso yo que deberían seguir viviendo todos los chicos. Si nosotros no sabíamos de política, de crisis, que la había mucha más que ahora, porque las pobrezas eran muy grandes, las necesidades eran muy grandes, pero nuestros padres no nos trasladaban los problemas. Si ellos tenían que reunirse a hablar de un problema económico, no lo hacían delante nuestro. Las maestras, como yo también se los reprocho, no reunían a los chicos para decirle tenemos paro porque no nos pagan sueldo. Eso a nosotros no nos pasaba. No existía eso. Nosotros vivíamos en un mundo que a lo mejor era irreal, no sé, pero el chico no tiene por qué empezar a tener problemas a los 8, a los 10, a los 12 años. Tiene tiempo de sobra para hacerse cargo. Entonces, nosotros vivíamos en un mundo que era la escuela y el resto del día la pelota. Me imagino la escuela, digamos, la Nicolás Levalle, ahora. Claro. ¿Cómo era que se llamaba antes la...? Sí. La Escuela Nacional número 13. Nacional número 13. Y claro, yo no hice jardín, ni me acuerdo si era obligatorio en aquel tiempo. Yo era uno de los menores del curso, porque como cumplo año el 6 de enero, entré en marzo con la edad justa. Claro. Y bueno, y éramos un grupo de chicos, como digo, sanos, o sea, no había lo que ahora se conoce como el bullying, o todas esas historias que lamentablemente fueron haciendo para atrás la civilización cuando supuestamente debería ir para adelante, ¿no? Sí. Los juegos compartidos, o sea, los chicos y las chicas jugábamos a la mancha, jugábamos a la soga, jugábamos menos a la pelota porque tampoco se usaba que las chicas jugaran a la pelota, claro. Pero lo demás era todo... Compartir. Claro, las maestras
tenían el respeto que se ganaban. O sea, una maestra, como yo digo, era maestra las 24 horas del día. Vos te la encontrabas en la calle y pasaba la señorita, y era la señorita. Y si te retaba, se te caía la cara de vergüenza porque era la señorita. ¿Me entendés? Entonces, y si vos llegabas a ir a tu casa y decías, me retó la señorita, iba a tener problemas también. Entonces, más vale, ¿viste? Había que hacer caso. Entonces, digo, lamentablemente todas esas cosas que parecían tan... que hubo gente que las exageró. Hubo gente que dijo, antes en las escuelas se los trataba a los chicos. A mí no me pasó, yo no sé si a alguno le pasó. Claro, habrá habido algunos también que se lo habrán merecido, ¿viste? Claro. Pero ya te digo, nosotros en el aula el respeto, o sea, me entraba la directora y todo el mundo se paraba, y buenos días señorita, y los recreos eran sagrados, y teníamos esa vida, como yo digo, que parece monótona, sí, pero es de un chico, o sea, es lo que yo digo que debe ser de un chico. Pero que no solamente el alumno respetaba al maestro, sino que también la familia, el papá y la mamá también respetaban al maestro. Las decisiones del maestro eran las decisiones del maestro. Yo una sola vez en mi vida hice un chiste en la escuela y me salió mal, y me dejaron después de clase. Y bueno, yo cuando volví a mi casa pensé que me iban a retar, ¿viste? Nadie dijo nada. Al otro día de la mañana tenía que ir al colegio y yo veo que mi mamá se prepara, y yo digo, ¿qué pasó? Nada. Y yo y mi hermana íbamos al colegio y mi mamá también. Le digo, ¿dónde va? Al colegio. Empecé a cortar clavos, llegó a casa. Y bueno, llegó allá y habló con la maestra y le dijo, ¿por qué lo dejaron después de clase a Jorge? No, porque hizo esto y esto. Y me dice, ¿es cierto? Y sí. Bueno, le dice, la directora era doña Pura Zapata de Barafani. Bueno, dice, yo le quiero decir que si algún día vuelve a hacer algo así, déjenlo en penitencia. Y si lo tienen que dejar en vez de 1 hora, 2 horas, o 3 horas, o todo el día, déjenlo. Yo no lo voy a venir a buscar. O sea, con eso a mí me mató. ¿Viste? Yo digo, me tengo que portar bien el resto de mi vida, porque si no, no salgo más de acá. Claro. Entonces, como digo, respaldaban la autoridad del maestro. ¿Viste? Cuando había algo que... Incluso, como digo, incluso a veces cuando por ahí un maestro tomaba una decisión equivocada y el padre tenía que hablar con el maestro, lo hacían en la dirección. No hacían un escándalo como hacen ahora, ¿viste? Que se agarran a piña con el maestro. O sea, yo creo que la conducta, y vuelvo a lo que decíamos al principio, a lo mejor nuestros padres, en el caso de mis viejos, sí, mi viejo tenía colegio industrial, que en aquel tiempo era casi como un grado universitario, ¿viste? Pero mi mamá tenía la primaria hecha nada más. Y había muchas madres que no lo tenían ni siquiera la primaria, pero el respeto, la educación, no escuchabas una mala palabra. O sea, y si vos decías una mala palabra, te frenaban. Yo siempre digo, nos enseñaban con versitos. Mi viejo decía, chico mal educado encuentra padre en cualquier lado. Si a vos te la atan porque te portaste mal, no me vengas a quejar porque la ligás de nuevo. Entonces, eso se traducía en que vos en la calle te portabas bien porque sabías que había consecuencias de eso. O sea, no era mi papá me banca, yo hago lo que yo quiero, no era así. Yo tengo la anécdota de mi mamá, que viste que en la época nuestra somos casi de la misma edad con vos, y te decía que estás medio loquito hoy. Agarrar la pala, anda a la quinta y anda a puntear y te va a pasar todo. Y uno iba. Sí. Al ratito a lo mejor la mamá te llamaba y te decía, vení adentro. Pero, digo, eso era la... No, seguro. La palabra es como decíamos recién también, o sea, había chicos que a lo mejor eran más rebeldes. Yo en eso siempre me caractericé por aceptar las reglas de juego. O sea, a mí me decían, esto es así. Una sola vez me quise hacer el gracioso y mi viejo me pegó una patada que casi me pone en órbita, pero yo sigo reconociendo hasta el día de hoy que ese día me la busqué, yo hice todo lo posible para que mi viejo se calentara, ¿viste? O sea, no quedó nada malo por hacer. Asumiste el error, digamos. Claro, entonces uno, si es racional, tiene que decir, bueno, está bien, tiene razón, la próxima no lo vuelvo a hacer. Pero yo digo que eso era bueno para uno, a lo mejor no el golpe, tampoco no es que me mató, ¿viste? Me dejó un rato que no me pude sentar, pero digo, el ejemplo también valía. O sea, cuando mi viejo a mí me decía, esto no se hace, es porque él tampoco lo hacía. Claro. O sea, las malas palabras, por ejemplo. Ejemplo. Claro, yo nunca lo vi a mi viejo borracho ni sentado rascándose, o sea, siempre tenía laburo para hacer. Hacemos un resumen, Jorge, entonces de tu infancia. Vimos un par de fotos ahí, digamos, hubo un compañero que te marcó, hubo una maestra que te marcó, como digo, este ha sido siempre mi mejor amigo en la primaria, estamos hablando de la primaria, y esta maestra siempre la recuerdo por esto, y aquel momento lindo que fuimos al picnic, a los medios de Gatabar o algún otro lado. Hacemos un resumen de eso para cerrar este bloque. Sí, vos sabés que nosotros éramos una barra
del barrio, o sea, tampoco no nos aventurábamos mucho más allá, te estoy hablando hasta los 10, 12 años, ¿no es cierto? Se jugaba todo el día en la calle, pero ahí en el barrio, con Daniel Carena, tenía un pibe amigo que lamentablemente falleció, que es Macho Barroso, Nardo Manfredi, qué sé yo, los chicos de la edad. Por ahí nos juntábamos, o sea, nos juntábamos todo el día. Cuando no había clase, era jugar permanentemente en la calle. Que yo siempre digo, eso era más sano que hoy en día la tecnología, ¿no? Sí. Porque, qué sé yo, uno aprendía las cosas buenas y las malas, y lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y los vecinos nos conocían todos, es decir, no podíamos hacer nada malo porque a los 5 minutos mi vieja lo sabía. Entonces había una especie de código tácito entre todos, que bueno, jugábamos sanamente, nos divertíamos sanamente. Y en cuanto a las maestras, yo la de que más me acuerdo, quizás porque fue la última, fue Tita Galo, que fue una gran maestra, pero que cometió un gran error, que fue el que un día le dijo a mi mamá que yo era muy inteligente. Y entonces cuando yo sentí eso, dije, ¿para qué voy a estudiar si yo soy el piola del año? Claro, entonces terminé 7º grado casi de casualidad, 6º grado, casi de casualidad, porque la maestra me ayudó, porque me dijo, yo sé que vos tenés capacidad, pero claro, me había echado la retranca porque como era el más inteligente, ¿viste? Me sentía el más piola. Sí. Que digo, muchas veces es el daño que se le hace a un chico, ¿no? Cuando dicen, va a ser cuando sea grande, hay que verlo, la vida. Jorge, y vos hablaste de la tecnología y cerramos con este bloque. Yo a algunos jóvenes les digo que andan conmigo por ahí en la televisión, ahora haciendo sus primeras armas y esas cosas, que en la época nuestra, en los 12 años, en la época del 70, un poquito más atrás, en el caso, la radio, por ejemplo, te ayudaba a imaginar, a pensar, y dice, ¿cómo te va? Y sí, porque era lo único que teníamos para escuchar, no teníamos televisión, no teníamos tantas cosas. Entonces la radio vos escuchabas una telenovela a lo mejor, o alguna información, y vos te la imaginabas esa información. Entonces, digo, te ayudaba también a pensar, y era la tecnología de ese tiempo. Incluso el cine, por ejemplo, a mucha gente le ayudó a aprender a leer. ¿Viste? Como las películas venían subtituladas, había que leer. Entonces, mucha gente, te digo, aprendió a leer en el cine. Y la radio también tenía un nivel cultural. O sea, los locutores más de la zona, que en ese tiempo era Radio Ranquel, por ejemplo, Radio Laguleyo no existía. Pero, como yo siempre digo, por ejemplo, no se metían en la vida privada de nadie. O sea, si se hablaba de un caso político, se hablaba específicamente del tema público. O de un caso policial. Claro, pero no de lo privado, no se entraba a la vida de, viste que ahora le sacan el jugo a la información, que al último terminan deformando todo. Como que vos no tenés el derecho a pensar. Claro, aparte, yo digo, nosotros, como decías vos, el tema de la imaginación estaba siempre presente porque vos escuchabas las novelas que te hacían los ruiditos, las novelas de Radio Ranquel, me acuerdo de Juan Moreira, esas novelas de Seba Iroleto, bueno, y uno las escuchaba y se las imaginaba. Lo mismo, por ejemplo, de ver fotos del mar, o fotos de ballenas, o fotos que vos no te las imaginabas moviéndose. Pues sí, bueno, cuando empezamos a ir al cine, ahí empezamos a ver algunas cosas. Pero también el cine era otro mundo, o sea, uno entraba a una, ¿cómo te puedo decir?, una fantasía que era linda para los chicos, porque incluso en el cine tampoco era tan explícito nada. O sea, las películas de cowboy, suponete, un cowboy mataba al otro, pero vos no veías que el tipo se le salía la sangre, la tripa afuera, o sea, claro, y si había una escena de amor, no se veía cuando estaban todos desnudos, o sea, lo que explícito que llegó ahora, que digo, sobre que prácticamente la imaginación ya no vale, encima todavía te ponen tan en evidencia todo, que directamente el chico, ¿qué se va a imaginar? Si no tiene nada para imaginarse. Vamos a la pausa, Jorge, está linda la charla, no me hablaste de tu hermana, así que después vamos a hablar un poquito de eso. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado, con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385 480268.
Estilo Interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai, además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados. Contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, Estilo Interior. Panificadora La Victoria, de Marcelo Abeló. Pasá y lleva lo que vos quieras para deleitar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue, pastafrolas, prepizzas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15 40 50 63. Panificadora La Victoria. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03 385 48 1320. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Dos Corazones, librería escolar y comercial, venta por mayor de resmas de papel. Sorprendete con los precios, juguetería, marroquinería, regalería, joyería, santería, artículos de novedad. Haga su pedido al 480-309 y se lo llevamos a domicilio sin cargo. Visite Dos Corazones en nuestro nuevo local, 9 de julio y Ugarte. Tu mejor negocio en Automotores Ya SRL. Tu auto ya, sin sorteo, sin licitación, cuotas fijas, usado y 0 kilómetros, entrega inmediata, sin comisión de agencias, la tasa más baja del mercado. Llámanos ya a este número de teléfono. Bueno, Jorge Culazo se hizo hombrecito, como decían en aquellos tiempos nuestros viejos, ¿no? Ya está hombrecito, mi hijo. Pero bueno, me hablaste de tu hermana, tenés una hermana también. Tengo una hermana que es 1 año y 2 meses mayor que yo. Ella, cuando yo terminé la primaria, ella ya iba al secundario. Siempre fue muy buena alumna, muy estudiosa. Yo, desgraciadamente, en aquel momento... como decía el negro Álvaro, nosotros cuando yo era chico no éramos pobres, tuvimos que ahorrar muchos años para llegar a ser pobres. Claro, en el secundario se iba de uniforme, había una serie de requisitos que lo hacían caro para una persona que no tenía nada. Entonces, el sueño de mi viejo también era que yo hiciera el colegio industrial, como lo había hecho él. Pero cuando averiguamos los costos era totalmente imposible. Entonces, por intermedio de un tío,
conseguí entrar a la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica en La Higuera, ahí cerca de Río Cuarto. Y terminé primer año perfectamente, y cuando fui a entrar a segundo año resulta que la escuela dejó de ser militar y pasó a la órbita de las Escuelas Nacionales de Educación Técnica, o sea que era igual que la de la Baulalle, el costo se hacía totalmente inalcanzable también. Entonces conseguí una recomendación de don Américo Burachi era, Sí, Américo. para entrar a la escuela Ford de Pacheco. Cuando fui a la escuela Ford habían cerrado las inscripciones. Y bueno, la única que me quedaba era entrar a la Escuela Mecánica de la Armada, y entré a la Escuela Mecánica de la Armada en el 71, o sea, a fines de los 70 hicimos el curso de ingreso, el PSP, el periodo selectivo preliminar. Estuve todo el año 71 y la mitad del 72, y bueno, agarramos toda esa época de la guerrilla, si teníamos que salir de la escuela de uniforme, cruzar la calle y cambiarnos de civil, porque donde íbamos con uniforme era para problemas. Claro. Entonces, esa fue mi etapa de estudio, no fue muy larga. No dijimos, ¿en qué año naciste vos? Yo nací el 6 de enero de 1956. Para que se ubique, tenés 2 años más que yo en este caso. Pero, Jorge, sí. Bueno, ya tenés 60 años. Bueno, ¿y cómo fue ese momento, no? Porque digo, estar en Buenos Aires, estar en ese lugar de la Armada, ya estás hablando cerquita ya de 76, ya casi cerca. No, yo tenía en el 71, 72, yo tenía 15, 16 años. Yo cuando ahora miro un pibe de 15 años, digo, estar en una unidad militar en aquella época, que dormíamos con el equipo de combate y el FAL al lado de la cama, sí, preparado para cualquier cosa. Vos sabés que eso está bueno que lo digas, porque eso también fue una guerra, y a veces muchos no lo entienden que es así. Sí, casualmente hace poco discutiendo, intercambiando opiniones con una chica que era de acá de Levalle en Facebook, me decía, dice, vos tendrías que haber sabido, por ejemplo, lo que pasó en la Escuela Mecánica de la Armada. Y le digo, bueno, ahí metiste el dedo en el enchufe, porque yo estaba ahí. Le digo, o sea, no, a mí no me la contaron, y yo sé que gran parte de lo que se dice es mentira. Después, como yo siempre digo, yo conocí la etapa de la paz, más allá de que el gobierno haya sido militar, todo lo que vos quieras, pero la etapa en que yo estuve, por ejemplo, en Río Cuarto, de noche Río Cuarto era una fiesta. O sea, había más gente que de día, en las plazas, en las calles, no había inseguridad. Cuando fui a Buenos Aires, a la Escuela Mecánica de la Armada, como te digo, salíamos, le decían a la ciudad que nunca duerme a Buenos Aires. Vos salías por Corrientes, Florida, Callao, qué sé yo, era un mundo de gente, era hermoso, porque vos salías seco, sin un mango, pero te entretenías mirando vidrieras, mirando gente. A nadie ni se le pasaba por la cabeza que te pudieran robar o que te pudieran secuestrar un chico. Era una... Bueno, y lamentablemente nos metieron en una guerra política, porque eran facciones de un mismo partido que se enfrentaron porque unos querían el poder, los otros querían que vuelva el que se había ido, en fin. Como sea, le digo, la cuestión es que eso lo pagó todo el país, murió mucha gente inocente que no tenía nada que ver, y eso es atraso para un país. Vos sabés que me quedo con algo que vos estás diciendo. Estamos hablando con Jorge Culazo, estamos hablando de su vida de adolescente. Digo porque aquellos que engancharon tarde la nota, o la están escuchando por radio, o la están mirando por la tele, yo en el 77 me incorporé al servicio militar, con 18 años. Entonces también tuvimos una dificultad grande, nunca me pasó nada, nunca me enfrenté con nadie, pero sabíamos lo que se olía en la calle, ¿no? La pólvora, el montonero, el militar, ese enfrentamiento, claro, de una guerra que no paraba nunca. Con la realidad que tomamos era cuando pasó frente a la Escuela Mecánica de la Armada el entierro de Oberdan Salustro, que era un directivo de la Fiat, que fue uno de los primeros muertos, por lo menos más conocidos por la guerrilla, y ahí empezamos con el tema de que, por ejemplo, yo un día tuve que ir al hospital naval, que tenía que ir de uniforme, porque tenía que ir al hospital naval por un tema que me había engripado y tenía problemas respiratorios, y al volví en el subte, y salen los alumnos de la universidad, que los estudiantes universitarios generalmente cuando son estudiantes son todos de izquierda. Después cuando se reciben y tiene título actúan como todos de derecha, ¿viste? Te cobran y te tratan como... Pero bueno, en el subte amenazaron con tirarme abajo del tren, como decían ustedes, los milicos y qué sé yo tenía 15 años, vos calculás un chico de 15 años amenazado por 20 o 30 tipos que yo ni sabía qué querían decir. Si yo, nada que ver con la política, ni siquiera con los militares, porque yo estaba ahí porque quería estudiar, no porque quería ser militar. Claro. Y bueno, me salvaron 2 viejos que salieron en defensa mía y dicen, déjenlo, van a ver que es un colimba, y gracias a eso, sos colimba, sí, bueno, mentira, no era colimba, pero dije que sí para salvar. Entonces ahí empezamos a notar con que ya nada iba a ser lo mismo. O sea, empezamos
a tener que escondernos, a no decir que éramos militares, a dejar los uniformes en una taquilla que se llamaba, que alquilábamos frente a la Escuela Mecánica de la Armada. Sí, todo eso, como yo digo, que no lo merecíamos los argentinos, porque se podría haber dado la discusión de otra manera. Por eso es tan linda la democracia, por eso cuando alguien dice sí, la democracia no es buena, es el menos malo de los sistemas. Claro. O sea, podría ser perfectible, pero cuando vos te podés sentar a hablar con otra persona, claro, eso no tiene precio, eso es incalculable. Cada uno con su idea. Claro, el que vivió aquellas épocas, cuando decís, por pensar distinto te pegaban un tiro, claro, no tiene sentido. Es algo inconcebible. Entonces, ¿cómo fue ese recorrido, Jorge? ¿Después vas terminando ahí? ¿Cómo es el tema? Cuando yo empecé a tener problemas en la Marina, porque en realidad, como te digo, yo no estaba en la Marina porque quisiera ser militar, y la conducta militar a mí nunca me gustó. Es decir, la prepotencia, muchas cosas. Empecé a tener una conducta media rebelde, empecé a recibir cada vez más sanciones, hasta que al último me echaron de la escuela. Me echaron, pero con un castigo leve, tan así que me dieron el servicio militar cumplido, marinero de primera, me pusieron el documento, qué sé yo. Pero bueno, cuando yo, con ese respeto que hablábamos al principio que se tenía con los padres, yo le dije a mi mamá, escúchame, papá, ¿qué opina que me echaron de la escuela? Nada. Lo único que dice es que si vos querés seguir estudiando, buscamos otro lugar, y si no, vas a tener que trabajar. O sea, no había 3 opciones, eran 2 nada más. Claro. Entonces yo dije, bueno, no, yo no quiero seguir estudiando, vamos a trabajar. Y ahí fue cuando fui a hacer el curso del Fabro, a la fábrica para aprender a arreglar gatos y amortiguadores primero, y después fui a Venturi. ¿Y ahí te viniste para casa? Claro, yo en el 72 directamente me vine a trabajar con mi viejo. Es decir, yo de chico trabajaba en el taller, hacía unas horas, lo ayudaba, limpiaba herramientas, le repartía boletas, pero a trabajar empecé, sí, a los 17 años, y cuando salí de la Marina. Y de ahí hasta acá, un poco más, un poco menos, siempre tuvimos. 60 años de comercio, la verdad que muy lindo, ¿no? Les conté la historia. Y cuando vos estabas hablando de que estaba incorporado, va a decir, la gente, cuando te escuchaba algunas cositas, va a decir, está del lado de los militares. No, nadie está del lado de los militares. No. Yo creo que hemos perdido también la fuerza militar en la Argentina. Y que también es malo. Todo fue un perjuicio, como yo digo. En realidad, si vos lo analizás ahora con el paso del tiempo, se beneficiaron los terroristas porque ellos sí cobraron pensiones, cobraron unas indemnizaciones extraordinarias, que lo justo hubiera sido que la cobraran también las víctimas de ellos, sí. O ninguno de los dos, ¿viste? El juicio se hizo para los militares que cometieron exceso y para muchos militares que no tenían nada que ver, porque los juicios que se están haciendo inclusive ahora mismo son aberraciones judiciales. Yo estoy en varias páginas que hablan de ese tema, y el tema de los derechos humanos se pasó para un solo lado. Es decir, hoy tenés militares que están sospechados y hace 6 o 7 años que están presos sin juicio, tienen más de 70 años, no les dan prisión domiciliaria, como se le debiera dar a cualquier ser humano. Es decir, pero todo eso fue producto de un grupo de locos que se creyeron que tirando 4 tiros todo el pueblo se iba a adherir a ellos, porque la idea era esa. Ellos creían que el pueblo los iba a apoyar y iba a salir en masa detrás de Montoneros a tomar el poder y íbamos a hacer Cuba, porque ese es el plan de ellos. Yo te iba a decir eso. Claro. Todos pensamos que era Cuba esto, ¿no? Claro, querían hacer de esto una nueva Cuba. Ellos se habían entrenado en Cuba, en Libia, en Argelia, o sea, con todo el terrorismo, ellos con Arafat, con toda esa gente tenían contacto, recibían subsidios de toda esa gente. Entonces, pero más allá de la ideología, como yo digo, era un país floreciente, de gente de laburo, que no se merecía una guerra. Es decir, si ellos querían tomar el poder, hubieran hecho un partido político y hubieran trabajado en política, como venían trabajando los otros partidos. Si bien es cierto, sí, bueno, pero no había política porque estaban los militares en el gobierno. Pero los militares estuvieron desde el 30, desde que Uriburu con Perón también juntos voltearon un gobierno, el primer gobierno constitucional. Siempre hubo periodos de democracia, periodos, y no se tomaban las armas. Es decir, porque cuando vos enfrentás a otro con un arma, no hay retorno. Es decir, vos directamente se terminaron las palabras, no hay derecho a opinar, yo te ataco, vos te tenés que defender. Entonces empezamos con que después a analizar quién tiene la culpa. Si vos pensás diferente, te mato. A mí me enseñaron de chico que la culpa siempre la tiene el que empieza con la violencia, más allá de que tenga razón o no. Claro. O sea, vos podés dialogar toda la vida, discutir permanentemente, pero no pelear. Claro. O sea, la cosa es discutir, debatir, cambiar ideas, opiniones,
Pero cuando llegas a la agresión, ya no hay más posibilidad de nada. O sea, ¿cómo arreglas eso? Jorge, me decís que naciste en el 56, 27 años cuando comienza la democracia. ¿Vos estás afiliado al radicalismo, a algún partido político? Tenés un poco las ideas esas, pero digo, sí. ¿Cómo comienza? ¿Cómo fue tu vida ahí? ¿Cómo te incorporás? ¿Cómo pensás un poco la política? A fines del 82, cuando empezó la efervescencia que se suponía que volvía a la democracia, y intentamos con un grupo de gente que empezó antes que yo, o sea, estaba el Piti, Beto Zaraco, el doctor Rodríguez, que ya éramos un grupo grande, incluso de gente mucho más grande, estaba don Ignacio Boño, don Juan Goicoechea, el Negro Lorea, que ellos ya venían del radicalismo de antes, y bueno, empezamos a ver qué posibilidades había, pero soñábamos con una utopía de hacer una democracia distinta, o sea, de que se terminara eso de comprar votos, de regalar cosas, de prometer puestos, ¿viste? Y así no fue. O sea, no, cuando la gente se dio cuenta, por eso digo, cuando hablan de los políticos corruptos, no, la gente es la corrupta, que busca al político corrupto. Es decir, cuando vos a una persona le decís, mira, si gano yo no voy a repartir cargos. Perdiste. O sea, la gente no quiere, un 60% no quiere eso. Y bueno, y ahí comienza. Y ahí empezamos una lucha y bueno, vivimos casi permanentemente en la oposición, porque como te digo, no teníamos interés de entrar. Si bien teníamos el respaldo del gobierno provincial en aquel momento, que eran Gerós, el senador provincial, que era Joaquín Álvarez, sí. Es decir, podríamos haber tenido contactos para hacer demagogia, para traer cosas, para regalar cosas, para conseguir puestos. Pero la ilusión nuestra era cambiar, o sea, no hacer lo mismo que se venía haciendo. Cuando dicen la política tiene que cambiar, sí, tiene que cambiar, pero empecemos por yo. Yo tengo que cambiar. Yo me acuerdo de una cosa y te voy a hacer recordar, Jorge. Yo, gracias a Dios, tengo la casa por Álvarez y por don García, que en ese tiempo era intendente, y que dijo que cuando consiguió la plata Álvarez, consiguió un subsidio, nosotros compramos el terreno, García dijo, yo la voy a administrar yo para que se haga el barrio, porque si no el barrio no se va a hacer. Eso es lo que nos dijo don García. Se cumplió. Hoy tengo en mi casa por gracias a eso. Dos políticos diferentes, claro. Uno radical y otro peronista. Es que debiera ser así. Eso debiera ser lo normal. Lamentablemente hemos vivido tanto en la anormalidad que esas cosas nos llaman la atención cuando no debiera ser así. Si vos nombrás, vos suponete que Les Valles es una gran empresa, donde vos nombrás un gerente, que es el intendente, es para que administre la plata de todos los socios de la empresa. O sea, no es para que diga estos son de los míos, estos son de los otros, ¿no es cierto? Y se supone que debe ser así. Y se supone que si hay un cargo vacante a nivel público, porque se jubiló alguien o porque se retiró o porque se murió, se tiene que llamar a concurso, no decir, che, me acuerdo de un amigo que anda sin laburo, lo llamo y lo meto acá. No es así. Entonces, eso es lo que lamentablemente todavía no conseguimos terminar. A nivel nacional, provincial y no sé si municipal, porque no estoy muy al tanto ahora, claro. Pero se dificulta el tema de ser imparcial, porque incluso los de tu partido te miran con bronca cuando decís, che, pusiste uno que era del otro partido. Pero no es así, claro. No. Cuando yo te digo de García y Álvarez, es porque más allá de sus ideas, ellos querían hacer cosas y querían beneficiar a la gente. Pero está bueno esto lo que contás vos, ese comienzo de la democracia, porque muy poco ya muchos se olvidaron de ese comienzo, como ustedes, como los que ganaron, como los que perdieron, digo, pero vos estabas en ese momento. ¿Y cómo era pensar diferente? Acá no fue difícil, digamos, fue sencillo porque, bueno, nos conocemos todos sabíamos más o menos quién es quién antes de hablar de política, o sea, de toda la vida, ¿no es cierto? Dentro de la juventud radical, que se empezó a juntar por la efervescencia exitista que tenemos, ¿no es cierto? Que si ganó fulano somos todos de ese, se llenaba el comité radical de chicos, literalmente, chicos de 16, 17 años, claro, donde a mí me chocaba, los mayores, como yo era el más chico de los viejos, tenía 27 años, me dejaron que me hiciera un poco cargo de orientar a los jóvenes. Y yo trataba de abrirles la cabeza, decirles, no tienen que ser alfonsinistas cuando Alfonsín todavía recién empieza. Sí. O sea, yo a lo mejor soy más alfonsista ahora que antes, ¿entendés? Porque vos lo viste actuar al tipo. Pero en ese momento le digo, no pueden ser alfonsinistas. Entonces se me ocurrió una idea. Fui a hablar con Pelusa Galloni, que ella era abogada y estaba habilitada para ser profesora de historia también, pero digo, a mí me gustaría que usted fuera al Comité Radical
hablarle a los chicos de democracia, del sistema de voto republicano, representativo y federal, de la Constitución Nacional, de la Carta Orgánica Municipal, es decir, que la gente aprenda a pensar. Y bueno, fue ella y fue un éxito. Los chicos, ¿viste?, tenían dudas, se las preguntaban, es decir, se hizo muy interesante el tema. Después, lamentablemente, viene, como te digo, la parte egoísta o fea de la política, cuando se empiezan a discutir cargos, cuando se empiezan a discutir posiciones, y por ahí la lucha se hace medio encarnizada y se llega a enfrentamientos que después también son difíciles de solucionar, ¿viste? Yo tengo la suerte de decir de que tengo la conciencia tranquila de que nunca insulté a nadie, nunca ofendí a nadie. Sí. Siempre digo también que de las personas que yo conozco, yo calculo haber discutido con todo el mundo, pero peleado con ninguno. Claro, pero que es una cosa totalmente distinta. Claro, yo expongo mis ideas. Exacto. Y los demás exponen las suyas. Podemos llegar a un acuerdo o no, pero yo jamás voy a insultar ni a agredir a nadie. No le va a faltar respeto a nadie. No, porque no tiene sentido. Es decir, yo creo que todos tenemos derecho también a poner en práctica nuestras ideas. Es decir, así como lo que a mí me preocupaba un poco era de que vos veías que todos los pueblos de alrededor de Levalle habían tenido alternancia, un peronista, un radical, Cautiva, por ejemplo, Riobamba, Maquet, todos. Y Levalle tenía 30 años de peronismo. Pero yo decía, no es porque yo sea antiperonista, es porque es mala la permanencia en un solo partido. Tiene que haber una alternancia. Sí. No vieron otra cosa, los claro, jóvenes de aquel momento. Así como ahora ganó este chico de Galo y ganó el Cambiemos o lo que sea, sería bueno que estuvieran 4 u 8 años como máximo y que entre otro partido. Porque, primero, las ideas, el entusiasmo se te pasa. Vos entras a un club, a una institución, con ideas nuevas, con empuje, con ganas de hacer cosas, y llega un momento que te empezás a cansar, porque tenés tus cosas que hacer, porque tenés otra cosa. Entonces viene gente nueva, y es lo mejor que le puede pasar, si justamente de eso se trata la democracia, de la alternancia. Si no, no tiene sentido. Ponemos un rey, y listo, que manden ellos y nos quedamos todos en casa. Pero el pueblo tiene que ir viendo, incluso no fanatizarse, es decir, no tenés que decir soy peronista o soy radical. Porque a mí me da la impresión de que automáticamente estás diciendo no pienso. O sea, yo estoy acá porque mi viejo era peronista o porque era radical. Y no, yo soy radical en los principios radicales, qué sé yo. Pero si viene un candidato que a mí no me gusta el radicalismo, yo no lo voy a votar, o sea, yo no soy estúpido. ¿Entendés? Entonces, ese fanatismo se tiene que terminar. La gente tiene que empezar a atender y decir, bueno, ahora ganó apoyémoslo. Tiene que hacer las cosas bien, porque tampoco es necesario que vayamos a aplaudirlo cada vez que hace algo bien, porque para eso le estamos pagando, para que haga las cosas bien. Cuando hace algo mal, criticarlo con altura, con educación, ¿no es cierto? Tampoco no es necesario, como yo digo, hacer una marcha para ir a insultar a nadie. No comparto ninguna de esas cosas. Y entonces va a llegar el día que va a haber elecciones y se va a presentar otro candidato. Y tampoco decir eso de no tiene experiencia, como se dijo en la elección pasada, no tiene experiencia, y seguro, en algún momento la va a tener que tener. Yo el otro día escuché una palabra linda que dijeron, a veces para que se levante el país, a veces, muchas veces, hay que votar con la cabeza y no con el corazón. Es la única manera que el país pueda salir adelante, si no, no va a salir nunca el país adelante. Yo creo que, no voy a decir, y te digo más, no me acuerdo quién es que lo dijo en la tele, porque no escucho tanto. Es un razonamiento me parece perfecto a mí, yo lo sostuve siempre a eso. El corazón sirve para muchas cosas, pero no sirve para los negocios, no sirve para manejar los destinos de un país, incluso hasta los destinos de una familia. Si vos tenés que hacer un cambio de rubro en tu vida, porque si me está yendo mal, pero acá estuve toda la vida, me trataron tan bien, no, vos tenés que decir, no, esto lo tengo que cambiar. Bueno, entonces, yo digo, cuando llega el momento de una elección, incluso yo estoy en otra posición también bastante enfrentado con mucha gente, yo no estoy de acuerdo con los debates. Porque el debate me parece un campeonato de mentiras. Claro, no se llega a nada. Es como al truco casi, ¿viste? ¿Quién miente más? Vos vas a hacer 20 casas, yo voy a hacer 25 casas. Un día lo comparaba con los novios. Digo, cuando vos sos novio, con tu novia, haces un proyecto. Decís, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Son expresiones de deseo, no son promesas. Porque después en la vida real se te puede complicar, por muchas razones, porque viene un hijo antes de tiempo, porque una enfermedad, porque perdés el laburo. Entonces, lo que uno tiene que analizar en un político, para mí, son los antecedentes. Cuando vos vas a tomar un gerente de banco, suponete, no le decís, che, en caso de que usted fuera gerente, ¿qué haría acá? No, vos le decís, ¿qué hizo usted antes de entrar acá?
que muéstreme su currículum. Porque yo digo, Levalle, por ejemplo, es la municipalidad es la empresa más grande del pueblo, la que más plata mueve, la que más gente. Entonces tiene que ser una persona con cierta capacidad. Tampoco podemos ser tan bohemios y decir, pongamos a cualquiera, no. Tiene que tener un antecedente de alguna actividad, ya sea en la vida política, en la vida pública o en la vida privada. Que vos digas, el tipo tuvo un negocio, tuvo una empresa, la manejó bien, no, era un delincuente que largaba cheques en blanco, y bueno, entonces no lo voy a poner de intendente, por más que me prometa que va a ser un paraíso, ¿entendés? Jorge, vamos a ir a la pausa para entrar en el tercer bloque, porque vamos a hablar de algo maravilloso que te pasó en la vida. Porque te casaste, tuviste hijos, aparte tenés una pinta bárbara con la foto de casamiento, igual que tu señora, y vamos a hablar de esa maravillosa familia que formaste. Así que también vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo no? Un gusto. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado, con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385 480268. Estilo Interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai, además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados. Contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, Estilo Interior. Panificadora La Victoria de Marcelo Abeló. Pasá y lleva lo que vos quieras para deleitar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue, pastafrolas, prepizzas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15 40 50 63. Panificadora La Victoria. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03385 48 1320. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrás en otros comercios, en Multihogar estás seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y búscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envío sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales en Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General Levalle. Rufinengo Multihogar. Haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Tu mejor negocio en Automotores Ya SRL. Tu auto ya, sin sorteo, sin licitación, cuotas fijas, usado y 0 kilómetros, entrega inmediata, sin comisión de agencias, la tasa más baja del mercado. Llámanos ya a este número de teléfono.
Dos Corazones, librería escolar y comercial, venta por mayor de resmas de papel, sorprendete con los precios, juguetería, marroquinería, regalería, joyería, santería, artículos de novedad. Haga su pedido al 480-309 y se lo llevamos a domicilio sin cargo. Visite Dos Corazones en nuestro nuevo local, 9 de julio y Ugarte. Y bueno, en la etapa fuimos salteando, digamos, con el origen del programa, porque es como dijo, viste, Argentino Lunes, de entrepa el casamiento. Bueno, ¿cómo conoces a tu esposa? ¿Cómo fue esta historia de amor tuya también? Porque es lindo contarla si la querés contar, si no, no. No, sí, no. Yo creo que fue como la mayoría de las historias de lo que pasaba en aquella época. Nosotros empezábamos a ir a los bailes de 15 que normalmente se hacían en el garaje de la casa de la chica que cumplía los 15, o sea, no se hacían grandes fiestas. Famoso asalto. Claro, los asaltos, así en reuniones en la sede, ¿viste? Se sentaban las chicas en una mesa, los varones en otra, y empezábamos a hacer chistes, hasta que por ahí ya más o menos íbamos entrando en confianza. Y se fue dando, y bueno, yo cuando vi a la chica, me di cuenta que esa era la que me iba a mandar el resto de mi vida. Agarré viaje, yo ya tenía 21 años y ella creo que todavía no había cumplido los 15. Así que arrancamos de jovencito. Y bueno, anduvimos de novios y nos casamos, sí, yo ya tenía 27, o sea, anduvimos 6 años de novio. Y a partir de ahí fue una lucha compartida. Ella me ayudó mucho a mí también acá en el taller, porque en el tiempo que falleció mi viejo y yo quedé solo, hacía laburo de hombre sin ningún problema, incluso de antes, ya cuando empezamos a levantar este taller. Por eso te digo a mí cuando me hablan de falta de trabajo. Mi suegro laburaba de albañil, levantaba las paredes, y mi señora preparaba la mezcla y le ponía los ladrillos arriba del andamio. Pues yo tenía que trabajar en el otro taller, iba al campo, ¿viste? No podía y no daba tampoco para poner albañiles. Entonces, lo que a veces uno ve que pareciera que se consiguió fácil, costó sangre, sudor y lágrimas. Nada se hace fácil. ¿Satisfacción por eso? Por supuesto que sí, uno siente un orgullo muy grande y, como yo siempre digo, te da la autoridad para hablar de todo y en cualquier lado. Claro. Es decir, yo, repito, sin ofender y sin agredir, yo puedo decir lo que quiero. Porque a mí nadie puede decir cállate porque eso te lo regalé yo. Más que un regalo de cumpleaños de mi familia, no, yo nunca recibí regalo de nadie. Claro. Entonces eso, yo digo que es lo que habría que volverle a inculcar a los jóvenes. No es lindo que te dé un plan. Un plan puede ser una circunstancia, por algunos meses, va a decir, bueno, pero tenés que buscarte un laburo. Inclusive sin pretensiones, como yo le decía un día, cuando todavía Borelli era delegado de Huatre, digo, yo creo que las leyes sociales le hicieron un gran daño a los jóvenes, porque en otras épocas, y tomando lo que nosotros conocemos acá como referencia, Levalle, la mayoría de los que hoy tienen excelentes talleres en Levalle entraron a barrero a cebar mate en la Ford, en Agromotor, o entraban a una carnicería a repartir los paquetes y aprendían un oficio, o en una tienda. Digo, si hoy sacaran todas esas trampas que ponen de la indemnización, 100 chicos en Levalle conseguirían trabajo ya y aprenderían un oficio. Pero claro, cuando vos te vienes y decís, guarda que si vos lo tomás, después cuando le eches lo tenés que indemnizar. Si llega a lastimar un dedo, te hacen un agujero. Entonces todo eso lamentablemente fue en perjuicio de la juventud. Claro. Jorge, bueno, y lo más maravilloso que te dio la vida son los hijos, ¿no? 2 hijas, un hijo. Y después empezaron a venir los hijos, claro. Como dijo alguien, una consecuencia lógica del matrimonio. Yo no creo que sea así. Nosotros lo buscábamos y queríamos tener hijos, y gracias a Dios tuvimos la suerte de que, más allá de algún problema de salud de las nenas, tenemos el orgullo de decir de que siempre nos hicieron quedar bien en todos lados. Todo el mundo los quiere, y para nosotros ese es el valor más importante. Sí, un orgullo. Y el orgullo también, cuando yo lo vi, ya el pibe tuyo hacía mucho que no lo veía. Lo voy a filmar ahora para que lo veamos en pantalla. Y aparte quiero poner la foto, ¿no? Quiero poner la foto que los chicos la van a poner ahí de toda la familia completa. Y lo voy a filmar el pibe tuyo trabajando. Qué lindo que siguió la trayectoria de su abuelo, de tu papá. Tu suegro también hacía de un pedazo de lata una olla, pero digo, y siguió lo tuyo, que también es un orgullo para un padre, ¿no? Y una madre.
Sí, qué sé yo, o sea, hubiera sido el mismo orgullo si hubiera decidido estudiar. Exactamente. Bueno, a lo mejor un dolor de decir, bueno, se termina acá la carrera del culazo mecánico. Pero el orgullo en el sentido de que tomó una de las dos opciones, como decíamos al principio, o sea, no tomó la tercera, que muchos buscan, que es la fácil, que si no, a mí esto no me gusta. Yo, como siempre digo, si a mí me hubieran dado a elegir en la vida, me hubiera gustado ser bañista en una playa en Miami. O sea, claro, de lo que a uno le gusta a lo que uno tiene que hacer en la vida, a veces hay una distancia muy grande. Pero hay que hacerse cargo y afrontarlo con coraje y con decisión, y decir, bueno, esto es lo que me toca, lo voy a hacer y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Y comercialmente cómo te está yendo? Como a todos, tenemos momentos difíciles. La ventaja nuestra es que nos acostumbramos, le hicimos muchos agujeros al cinto. Entonces, claro, yo digo que no es tan importante lo que uno gana en la vida, sino cómo lo invierte. Vienen momentos difíciles, si uno no tiene grandes deudas, lo puede capear más fácil al temporal, porque no tenemos gastos fijos muy grandes. Cuando vienen los momentos lindos, como decían los gallegos, cuando viene la racha buena es cuando hay que ahorrar, porque va a venir la mala. Es decir, inevitablemente ninguna de las dos rachas es eterna, ni la buena ni la mala. Entonces, cuando uno es consciente de eso, la maneja más fácil a la situación. Exactamente. Así que yo creo que todo esto sirve para decirle a la gente de que hay que hacer esfuerzos, es mejor tenerlo de uno, que se gane con el sudor de la frente, y un poco lo que ha contado en esta vida. ¿Ha quedado algo, Jorge, para decir? Que te dejara decirlo a lo mejor, o decir, pucha, no me lo preguntó. Hablaste de que cuando comenzó la política hicieron algunas gestiones por el tema de gas también, cuando eran ustedes de oposición a Calevalle, hicieron muchas cosas atractivas, algunas se dieron, otras no se dieron. ¿Qué te quedó para decir en esta nota de historia de vida, que también va a quedar grabada en el Museo de Archivos seguramente, ¿no? Claro, o sea que muchas cosas no me gusta hablarlas públicamente por el hecho de que algunos de los involucrados en esas historias ya no viven y no tienen derecho a defensa. Entonces yo podría decir lo que yo quiero y no me parece ético. Son cosas que ya pasaron. Lo que yo digo es de que las cosas malas que nos pasaron en política, la mayoría de los jóvenes que en aquella época fuimos y hoy ya no somos tan jóvenes, nos tiene que servir de experiencia para enseñarle a los jóvenes de que se puede disentir, se puede discutir, pero siempre hay que priorizar el bien común. Y el marco de respeto. Claro, dentro de un marco de respeto, como decía Juan Pablo II, que la democracia es el arte de la convivencia aún en el disenso. Es decir, vos podés disentir con una persona, pero no por eso tenés que ser enemigo. Y cuando hay una decisión que involucra a todo un pueblo, tenés que pensar en el bien común, decir, bueno, no será mía la idea, no voy a quedar en la historia yo como el genio que propuso esto, va a quedar a lo mejor Guillermo Cló, pero se tiene que hacer, porque es por el bien del pueblo, ¿entendés? Porque si entramos en ese egoísmo de que si no la hago yo no la hace nadie, o hacemos nada más que obra de corto plazo, porque si yo total voy a ser intendente 4 años, no quiero hacer una obra larga para que después la venga la inaugure y anda a saber quién, y no es así el tema. Estarán mis hijos, mis nietos presentes y la van a disfrutar. Entonces, cuando aprendamos a convivir en democracia, que nosotros somos medios nuevos todavía, a lo mejor nos cuesta 1 o 2 generaciones más, y yo pienso que vamos a empezar a encaminarnos porque el país, Argentina, es un país muy rico, potencialmente muy rico, y es una lástima de que estemos a veces peleándonos por una pavada. A veces en algunas cosas que no podemos, que decimos, estamos mal claros y no podemos hacer. No, ¿sí? Si queremos salir, vamos a salir, pero claro. Claro, se perdieron, como yo digo, y lo entienden la mayoría de los peronistas, años con el capricho de la 125. Desde el 2008 hasta ahora el campo estuvo parado. Y a veces discutimos con gente que me dice, bueno, vos tendrás campo. Yo, el campo la oreja tengo. Le digo, no es ese el tema. El tema es que cuando el campo le va bien, es la herramienta fundamental. De ahí sale el laburo, de ahí sale la plata cuando vienen bien las cosechas, se moviliza todo el país. Entonces, por un capricho, yo no puedo decir yo le tengo bronca a este sector y esa consecuencia la van a pagar todos. Es una lástima, pero nos pasó. Esperemos que no nos pase más. Bueno, historia de vida en primera persona, Jorge Culazo. Es el que escuchamos, ¿no?
Acá, si le vamos a hacer alguna cuestión que tiene que ver, ya vamos a empezar a discutir y vamos a empezar a sentir, pero en el marco de respeto. Gracias, Jorge. Sos un ciudadano, digamos, notable de Levalle también. Tenés una vida comercial hecha, has estado en el centro comercial, sí, porque por ahí me confundo con el centro empleado de comercio, que también tiene que ver mucho en la historia de nuestro pueblo, pero bueno. Me pusieron a mí de presidente. Bueno, no, pero también trabajaste en eso. Fui 2 años de presidente del centro comercial, en la etapa que compramos lo que ahora es la sede. Impulsamos una idea que lamentablemente no se llevó a cabo o no duró en el tiempo, que yo siempre decía de que a mí me da dolor de cabeza cuando empiezo a ver los festivales de Jesús María y me entero de que hay 40 cooperadoras trabajando juntas. Y bueno, y arrancamos juntándonos 4 en Levalle, que fueron la Sociedad Rural, el IPEM, Deportivo de Independencia y el Centro Comercial. Hicimos unas exposiciones, la primera fue acá, la primera y la segunda fueron en Independencia, un éxito extraordinario. Después ya se hizo una tercera, se complicó y ya se volvió a perder, pero yo sigo sosteniendo de que Levalle tendría que tener una muestra comercial, así, anual, pero con el concurso de todas las instituciones, es decir, sin buscar el beneficio personal, como decíamos recién, no personal, el beneficio de una institución. Es decir, si vas al centro comercial, el que tiene que ganar es el centro comercial. El que tiene que ganar es Levalle. Entonces, pongámonos alguna vez de acuerdo. Lo mismo pasó con los karting, cuando yo te comentaba eso de los karting rueda alta, que Levalle tenía 26, que yo cuántos karting tenía, y Jovita tenía 3 o 4 karting y hizo el motocar Jovita. Y nosotros nos quedamos mirando. Con una idea de los otros. Claro. Entonces, permanentemente, cuando se hizo la alianza, que era un éxito extraordinario, la alianza de Estudiante de Independencia, o de Independencia de Estudiante, que fue una época de oro del fútbol de Levalle. Y vos lamentablemente lo decís, ¿y por qué no se hace? Y por egoísmo. Porque Independencia no quiere dejar de llamarse Independencia, porque Estudiante no quiere dejar de llamarse Estudiante. Pero se perjudica el pueblo, los pibes que podrían estar jugando a lo mejor a otro nivel. Podrían estar en otro nivel de competencia, pero vos decís, bueno, pero así hay más jugadores, pero si están trayendo jugadores de afuera. O sea, si los 2 clubes se unieran, digo, en eso como en todo, o sea, tuvimos 2 cines, cuando se estaba cayendo ya el tema cine, un cine compró la pantalla nueva, que era el cine italiano, y el cine español compró los proyectores nuevos. Y yo decía, ¿por qué no se juntan? La sala de aquel cine está buena, hagamos un solo cine. No, lo de este lado con el otro lado, no. Entonces, bueno, claro, se pierden. Una vez alguien dijo que en un diario de Inglaterra salió un titular que decía: Argentina no pierde oportunidad de perder oportunidades. Es decir, somos un país que podríamos estar entre los primeros del mundo. Y Ortega y Gasset decía: pinta tu aldea y pintarás el mundo. ¿No es cierto? O sea, lo que pasa en un pueblo chico es lo que pasa en el país, en mayor proporción. Y cuando vos ves esas divisiones, esas discusiones por pavadas, esos enfrentamientos por egoísmos personales, sí, es lo que nos pasa. Claro, así terminamos. Gracias, amigo. No, gracias a vos. A veces cuando uno escucha, en este caso, estas situaciones de vida, y en estos tiempos donde, bueno, donde se habla más de todo de los militares, ¿no? Y haber estado ahí en la escuela militar, en este caso, como ya les contaba también mi experiencia, haber estado en el 77 también en la Marina, una cosa era ser colimba en aquel tiempo y otra cosa ser militar. Y son cosas totalmente diferentes, pero que también llevan a una situación que ha vivido el país, como también el momento de los montoneros, que fue un momento muy difícil de nuestro país. Así que, bueno, esta historia creo que es una historia que muchos la han vivido, otros no, se la han contado o la han leído. El próximo día, martes, vamos a estar con un paisano como Víctor Hugo Nievas. Hugo Nievas, que nos habla de su vida, domando potros, recorriendo, haciendo tropas durante leguas y leguas, 12 o 13 días haciendo tropas. Un hombre que se crió junto a sus 20 hermanos, 21 hermanos eran,
allí en el centro tradicional, donde está el centro tradicionalista, ahí se criaron toda la familia Nieva. Y Hugo Nievas nos cuenta su historia. Así que es una historia bastante interesante que usted seguramente la va a poder compartir el próximo día martes. Agradezco a Steven, que está en los controles, por supuesto a Agustín, que hace las ediciones también del programa Vida. Agradecido a todo el equipo de Canal, aquí, todos los que están trabajando. Así que el abrazo grande y nos encontramos el martes que viene. Dos Corazones, librería escolar y comercial, venta por mayor de resmas de papel, sorprendete con los precios.